Hola a todos mis amigos de los animales y las plantas. Lo que están viendo es la iniciación de cómo tener una compostela en casa, fácil, mantenimiento y cuidados en general. Todo esto que veis aquí, enseguida os lo voy a explicar en breve. Voy a cortar, ya que si no nuestro vídeo se va a extender mucho. Quedaros con lo que estáis viendo ahora, que es muy sencillo de explicar y de asimilar. Hasta ahora, amiguitos. Nuestro segundo paso, como veis, ya hemos quitado de dentro de la compostela, digamos, la tapadera que está ahí, de tela, enrollada con un alambre para poder protegerla y que no pase de ningún momento ningún tipo de moscas o bichitos que puedan incubar los huevos dentro y fastidiarnos nuestra valiosa compostela. Corto y seguimos. Bueno, amiguitos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos quitado el cartón, lo hemos tirado a la basura ya que está húmedo, porque es necesario poner al final cartón, y hemos vaciado con riguroso cuidado, ayudados con una cuchara, muy delicadamente, todo nuestro compó, porque nuestro compó se queda al final del todo, ¿de acuerdo? Y al principio está nuestro sustrato y va en capas. La parte que no he quitado, que es esta de aquí, que parece una pared, es donde nosotros le damos el alimento. Eso no se puede tocar, ya que si no alteraría el metabolismo de educación de nuestras lombrices, porque a las lombrices hay que educarlas a que suban arriba a comer, siempre en un mismo sitio. A la hora de vaciar nuestra compostela, debemos de ponerlo arriba, ya que todo el compó, que es lo que utilizamos para nuestras plantas, que lo tenemos en este otro recipiente, se queda abajo. Muy importante, para que esté bien el compó, no tiene que estar ni muy húmedo ni muy encharcado, que cuando lo cojamos, fijaros, estoy apretando, no salga nada de líquido, ¿vale? Ese sería el buen compó. Sería como una pelotita, así. Ese sería el compó que nosotros utilizaríamos, nuestro humus, que se llama así, humus de lombriz natural, ¿de acuerdo? Como una pelotita. Si está así, está de categoría, y además debe de oler, vamos, huele que alimenta. Si huele muy fuerte, es que algo va mal, ¿de acuerdo? Si huele muy avinagrado, algo hemos hecho mal. Indudablemente, si está encharcado, ¿qué es lo que pasaría? Echaríamos a perder toda la crianza de nuestras lombrices, se morirían, y indudablemente nuestro compó se echaría a perder, nuestro humus se perdería. ¿Cómo hacemos el humus líquido? Muy fácil. Vamos a ver si puedo, porque con una mano grabar. Tenemos un cubo de pintor de 10 litros o 15 litros. Fijaros ahora dónde está el compó líquido de nuestras lombrices, ¿de acuerdo? Hemos agujereado la parte del cubo de pintura, lo hemos agujereado de tal forma que toda la humedad vaya depositándose al final. Ponemos un cubo, o sea, una maceta,
del revés, para que evitar que nos salga, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una especie de colador. Este vídeo se va a extender un poquito, pero es mejor que tengáis la información, que mejor que nada. Este humus es líquido. Este humus no se echa directamente a las plantas. Este humus se rebaja con agua, ¿de acuerdo? Al rebajarlo se puede echar ya directamente a nuestras plantas, dejándolas, como ya habéis visto en vídeos anteriores, cómo tengo las plantas, y poco más. Esto se queda así, se pone en el medio. Previamente en este recipiente lo hemos agujereado por dentro, no lo quiero levantar ya que me pondría perdido, pero os hacéis una idea, ¿no? En el fondo tenemos unos agujeritos, lo encajamos con el otro de tal forma que se quedan los dos, ¿de acuerdo? Y nuestra compostela ya está hecha. Simplemente tenemos que poner sustrato o tierra, y unas 20 o 30 lombrices, y dejarlas ahí, tapar bien como yo voy a hacer ahora, que ahora lo vais a ver, y ponerles alimento, que también lo vais a ver. Voy a cortar, pero antes quiero que veáis otra vez cómo queda el compost, o sea, el humus, que nos sirve de sustrato natural para nuestras plantas. Apretando fuerte no sale nada de líquido, ¿de acuerdo? Eso es que se queda de categoría y está muy bien. Previamente hemos separado nuestros canutillos de papel higiénico enrollados unos con otros, que lo vais a ver ahora mismo, como una especie de contesa, ¿lo veis? Que esto es un criadero de lombrices muy bueno, ya que este papel se degrada y les sirve a ellas de alimento. Tenemos varios, y ahora voy a cortar y voy a seguir un poco más adelante. Un momentito, amiguitos. Bueno, amiguitos, ya lo hemos tapado un poquito solo, perdón, ya que debemos de poner nuestros criaderos de menor a mayor. Estos ya están hechos de tiempos atrás. Ponemos uno ahí, al lado. Fijaros este, qué pequeñito está, ya se lo han comido, ya han criado. Hay muchísimas lombrices muy chiquititas. Disculpen, ya que nuestras lombrices son muy buenas para todo. Para las personas como nosotros, que tenemos peces o nos dedicamos a la cría de peces, a la acuariofilia, no hay mejor cosa para nuestros peces que tener lombrices vivas, alimento vivo que se llama. Aquí los tenemos, podéis ver que se mueven. Ya he cogido ya unas cuantas, ya que yo una vez a la semana les doy a todos mis peces lombrices vivas. Las veis que se mueven, ¿no? Las pongo en un cacharrito y las guardo para mis peces. Seguimos poniendo nuestros criaderos para que nuestras lombrices grandes, ya que tenemos, vayan a criar. ¿Cómo sabemos que la lombriz ya está óptima para criar?
Fijaros qué ejemplar más maravilloso y precioso tenemos. Cuando la lombriz vemos que tiene un anillito alrededor, vamos a acercar mejor, a ver si se puede. ¿Lo veis? Que hay como un anillo ahí. A ver, que se va a ver. Ahí. Lo tendréis que ver enseguida. Cuando un anillito como rosa y más rosa que marrón, eso significa que está preparada para criar, que ya es adulta y ella sola, no les hace falta ni macho ni nada, se reproducen. Las dejamos ahí. Tenemos otra por aquí también de un tamaño considerable. Las voy a poner ahí para que las veáis. Estas son mis grandes reproductoras. Y aquí tengo otra, 3 grandísimas, que ellas se encargan, verás qué rápido se meten dentro, se encargan de criar a mansalva. De hecho está todo lleno de lombrices chiquititas. Ellas pues se van alejando de la luz y como estáis viendo, van desapareciendo, se meten en el interior de la tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con el compost restante que está aquí? Muy sencillo, os quería explicar. Fijaros qué soltura tiene. Cuando veáis que la tierra está así de suelta, es que decir que tenéis un buen compost y un buen humus de lombriz. Toda esta tierra nos va a servir para nuestras plantas, porque nuestras plantas tenemos que cambiar la tierra por lo menos 3 veces al año. No lo olvidéis, de 2 a 3 veces al año, para mantener bien a nuestras plantas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cortar, que si no se va a extender mucho el vídeo. Bueno, pues ya han desaparecido, y quedan otras 3 que estaban ahí. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el alimento para nuestras lombrices. Ahí lo tenemos en pues, peladuras de zanahoria, cáscaras de huevo, peladuras de patata, de manzana, de plátano, ¿de acuerdo? Para que nuestras lombrices puedan comer inmediatamente, tenemos que licuarlo. Y lo licuamos con agua del acuario, no con agua del grifo, con agua del acuario, lo más putrefacto posible, que a ellas les encanta. Aquí lo veis, ya lo tenemos licuado y este es el alimento que ellas comen y hay que echarle muy poquito, ya que si le echamos mucho vamos a pudrir la tierra y esto originaría la destrucción de nuestras lombrices. Hay que echar por lo menos 2 cucharadas soperas como esta o 3 a la semana y taparlo bien con la tierra. Ahora les toca comer, lo voy a hacer, pero antes voy a dejar las que tengo aquí, que fijaros qué pedazo lombrices. Tengo unas 9 de las grandes. Vamos a dejarlas aquí. Ahí. Otra ahí. Y otra aquí. Ellas son las donde se ponen para comer. Pero las voy a poner mejor aquí arriba para no taparlas con la comida. Tampoco es bueno. Ellas enseguida se van a buscar la vida y van a buscar el sustento, el alimento. Voy a cortar y voy a poneros cómo ponemos la comida. Bueno, pues como veis,
Ya hemos puesto la comida y enseguida lo vamos a tapar. Voy a cortar, que si no se extiende mucho el vídeo. Muy importante señalizar o señalar dónde quedó la comida, para tener una idea. Al ser todo negro, no sabemos. Y muy importante el cartón. Cuando vais a la pizzería, o cualquier caja de cartón, cogemos y tapamos nuestra compostela con el cartón. ¿Para qué? Para que toda la humedad restante que tenga nuestro sustrato se quede tapado y pueda absorber el cartón toda esa humedad restante para que no nos pudra la tierra, y conservar más nuestra tierra y a nuestras lombrices, ¿de acuerdo? Y ya solo falta taparlo. ¿Cómo lo vamos a tapar? Un momentito, enseguida estoy contigo. Bueno, amiguitos, buscaros una gasa porosa, una tela porosa que transpire bien, que no deje entrar a ningún bichito raro ni nada por el estilo. Luego lo cerráis con un alambre y ya tenemos nuestra compostela preparada y lista. Os preguntaréis muchos, esto huele, madre mía, verás tú en casa, no huele nada de nada. Si huele nuestra compostela es que algo va mal dentro, algo hemos hecho mal, habrá mucha humedad, hemos puesto mucha comida, entonces sí que va a oler, os lo digo yo por experiencia. Ya lo guardamos todo, lo tapamos todo, lo limpiamos bien, pues si no luego viene la mujer y nos da golpecitos en las orejas, como yo digo. Y que tengáis un buen día. Espero que este tutor de cómo mantenemos, cómo hacemos y cómo realizamos una compostela para nuestras plantas y para nuestros peces. Os invito que visitéis mi canal Brucan Acuariofilia. Se despide para todos vosotros este vídeo un poco extenso, pero merece la pena tener esta información como tutor para que os animéis a tener un buen compost, buena tierra, un buen humus líquido y un buen humus de sustrato para vuestras plantas, y aprovechéis para tener alimento vivo para vuestros peces, que es de lo que se trata. Lo guardamos bien, el cacharrito más bien en las ventanas, bien tapado en un Tupperware, en la ventana que le dé un poquito el aire y poco más. Aquí os dejamos con estas imágenes inéditas de los trabajos tan bien hechos que hacemos aquí en Brucan. Ver para creer. Suscríbete a mi canal. Te va a gustar conocernos y tener información correcta de cómo se hacen las cosas. Disculpen que se ha extendido un poquito el vídeo, pero merece la pena. Hasta pronto, amiguitos. Adiós. Muchas gracias.